Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a comenzar con lenguaje coloquial y simbólico. Lo que ven ustedes acá en pantalla es parte de la teoría que se encuentra en el libro. Yo después les voy a dejar el número de página en la cual vamos a trabajar, ¿sí? Se los voy a explicar cómo hacemos todas las clases y les voy a subir unas actividades para que lo puedan resolver. Bueno, lenguaje coloquial y simbólico. Recuerden siempre de poner la fecha del día de hoy. En este caso, hoy es 24 del 6. Igualmente, todo lo que se haga acá en la pizarra se sube al tablón del Classroom para que ustedes lo puedan ver e ir entendiendo todo lo que se resuelve acá con la grabación, si es que se escucha bien, si se ve bien, eso después me lo tienen que confirmar, más el PDF, ¿sí? Bien, arranquemos entonces. Recuerden poner fecha, título. Esto me gustaría que lo tengan copiado en la carpeta, ¿sí? Y si no lo quieren copiar, si lo imprimen, péguenlo con la fecha de hoy. Muy bien. Bueno, les voy a compartir lo que dice en el libro. Vamos a ir analizándolo parte por parte y tratar de entender qué es esto del lenguaje coloquial y simbólico. Dice así: el lenguaje coloquial es el que se utiliza en la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, es lo que hablamos y cómo hablamos o cómo escribimos también. Y el lenguaje simbólico es el que se utiliza en la matemática. No solamente la matemática, ustedes si toman el teléfono tienen un montón de símbolos. Eso es un lenguaje simbólico, ¿sí? Poner un pulgar arriba como emoticón, eso es algo simbólico. Ustedes entienden qué significa. Pero desde la matemática, el lenguaje simbólico está compuesto por números, letras y símbolos. Las letras representan números cuyo valor no conocemos, ¿sí? Es algo así como una adivinanza. Lo que está escrito de este lado, todo en letras, ¿sí? Son todas palabras que se encuentran en una oración, ¿sí? Acá estaría faltando el punto, ahí, punto. Hoy está en verde, vamos a cambiarlo. Punto, 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 punto. Esto es lo que está expresado acá en palabras, en forma de una oración, es el lenguaje coloquial. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Ahí lo vamos a escribir. Bien, acá tenemos, agregué una segunda columna, ¿sí? Igualmente ustedes esto lo tienen en el libro, pero la idea es que podamos ir traduciendo cada una de estas oraciones para pasarlas del lenguaje coloquial al simbólico. Como bien decía hace un rato, lenguaje simbólico es aquel que está escrito por símbolos, ¿sí? Una actividad desde matemática podría ser pasar del lenguaje coloquial al simbólico, o al revés, pasar del lenguaje simbólico al lenguaje coloquial, ¿sí? Que después vamos a trabajar con ambas más adelante. Por eso es importante que veamos esto, ¿sí? Cuando empezamos a leer cada uno de los enunciados, hay que ir como desmenuzándolo para poder traducirlo, porque es básicamente eso, una traducción. ¿Qué quiere decir tal cosa? Y hay palabras claves. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo, lo voy a marcar con un color, doble, ¿sí? No tenemos otro ejemplo. Doble, triple, cuádruple, quíntuple, todos los que terminan en ble o ple, ¿sí? Está haciendo referencia a un número multiplicado, ¿sí?
Por ejemplo, en este caso dice el doble, entonces hace referencia, ¿sí? Así me deja escribir. Ahí, vamos a poner en rojo. Doble significa que es 2 por de un número, ¿sí? Yo ese un número, vamos a cambiarlo de color para que lo podamos entender. De un número. Si yo me pongo a pensar, yo ese número, ¿sí? No lo conozco. Entonces, hay una forma de representar ese número que no conozco. Es a través de una letra. ¿Qué letra vamos a utilizar? Y la que se utiliza mucho en matemáticas es la letra X. Entonces, el doble hace referencia al 2 por de un número, ¿sí? Un número X. Ese X, a ver si me lo permite, vamos a ver si lo puedo cambiar de color. Dijimos que es azul. Perfecto. Entonces, acá ya tienen el primer pasaje. El doble de un número. Vamos con el siguiente. La tercera parte de un número. Acá hay dos palabras claves, ¿sí? Dice tercera parte. Y después dice de un número. De un número ya conocemos, sabemos que es una letra. Tercera parte hace referencia a una división, ¿sí? Por ejemplo, la mitad de algo, la mitad de tal cosa, el triple, la tercera parte de tal otra, la cuarta parte, como que hace referencia a ese número, ¿sí? En este caso tercera hace referencia a 3 partes. Entonces sabemos que hay una división, pero no es una división sola. Es de un número y ese número lo desconocemos, ¿sí? Entonces, de un número dijimos que ya sabemos cómo se escribe. Y la tercera parte, sabemos que es una división, ¿sí? Y cuando, ojo acá, cuando habla de división, de tercera parte, cuarta parte, son divisiones, pero que se escriben después, a lo último. Por ejemplo, la tercera parte de un número. Entonces yo tendría que poner, ¿sí? X, ¿dónde me deja escribir? X, tercera parte, división dijimos, dividido 3. El 3, vamos a ponerlo. El dividido y el 3, ¿no? Porque eso hace referencia a la tercera parte. Vamos a ponerlo en verde. Y la X, que es de un número, que yo desconozco ese número, lo vamos a poner en azul. ¿Sí? Y lo llevamos acá. Espero que se vaya entendiendo cómo hacemos un pasaje al otro. Bien, voy a hacer una aclaración porque en el libro lo van a encontrar escrito de otra forma. No importa qué letra utilicen, puede ir la T, la M, cualquier letra del abecedario, ¿sí? Es válido. Nosotros vamos a ver mucho el valor de la X. Bien, sigamos con el tercero. El consecutivo o siguiente. Este O me están diciendo una cosa a la otra, ¿sí? Y en este caso en particular son sinónimos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es el consecutivo, ¿sí? O el siguiente de 1, ustedes me van a decir que es 2, ¿sí? Vamos con otro. Si yo les pregunto cuál es el consecutivo de 2, ustedes me van a decir 3. Uno más para que quede claro. Si yo les pregunto cuál es el consecutivo de 3, ustedes me van a responder 4. ¿Sí?
Pero para llegar a estos números consecutivos se hace algo con estos otros, con los primeros que escribimos. ¿Sí? No es que porque sí aparece el 2. Para llegar a 2, teniendo 1, me falta 1. Para llegar a 3, si ya tengo 2, le sumo 1. Para llegar a 4, si ya tengo 3, le tengo que sumar 1. Pero si yo desconozco cuál es este número, lo tengo que escribir de una forma genérica, ¿sí? Entonces, la forma genérica, en este caso, es, esperen que quiero cambiar el color, vamos a poner en negro, ahí está, es x, ¿sí? Más 1. Verifiquemos eso. Si esta x vale 1, 1 más 1 es igual a 2. ¿Sí? La x no quiero que valga 1, quiero que valga 2. Entonces, reemplazo mentalmente, ¿eh? 2. Escribo ahí 2 más 1 me va a dar 3. ¿Sí? No quiero que valga 2, quiero que valga 5. ¿Sí? Ustedes se preguntan, 5, el consecutivo es 6. Entonces, ¿cómo lo demuestro matemáticamente hablando? Esta x reemplazo por 5, sumo 1 y me da 6. ¿Sí? Vamos a borrar, a ver si me deja. Bien, ahí se los acomodé. ¿Sí? Esto es en realidad todo esto, ¿no? Es el consecutivo. Y va entre paréntesis, porque todo esto equivale a un número que desconozco. ¿Sí? Ahí me lo pintó de rojo. Ahí se los voy a escribir para que quede claro. Entonces, toda esta expresión es cuando aparece la palabra consecutivo o siguiente. ¿Sí? Aparece una de las dos. Ustedes tienen que escribir x más 1. Ahí está. Ahí. Bien. De un número. Y de un número, como les decía en los dos ejemplos anteriores, yo ya sé qué es lo que tengo que poner. Si no sé cuánto vale. ¿Sí? Va una letra. Entonces, dijimos consecutivo o siguiente. ¿Sí? Se expresa de esta manera. ¿De quién? De un número. ¿Sí? Como yo desconozco, va esta x. ¿Sí? Entonces, x, p, a, cualquiera. ¿Sí? Consecutivo o siguiente de un número. Vamos a poner la letra A, por poner. Más 1. ¿Qué significa? Que no importa cuánto valga A, siempre se le suma 1 para obtener el consecutivo. Eso es lo que significa. Todo esto es el amarillo. ¿Sí? Y la letra, espero que se vea bien, y la letra es de un número. Ahí. Bien. Ahora vamos con lo opuesto. Si yo pregunto cuál es el anterior de 2, ¿sí? Yo sí escribo esto, por ejemplo, y digo, ¿cuál es el anterior de 2? ¿Ustedes qué me van a decir? Espero que me estén diciendo 1, ¿sí? 1. El anterior de 3, ¿sí? Obviamente que va a ser 2. Si yo les pregunto el anterior de 1000, va a ser 999, pero para llegar a la anterior no le sumo, le tengo que restar. Entonces, queda algo tal que así.
P, por ejemplo, menos 1. No importa cuánto valga P, siempre le voy a ir restando 1 para llegar a la anterior. ¿Sí? El menos 1 es el anterior, lo vamos a escribir en rojo. Ahí, esperen un segundo. Seleccionamos el color rojo. Bien. Y P es ese número que desconocemos. Entonces va en azul. En azul. Y este estaría acá. Bien. Por el momento es esto, ¿sí? Les voy a dejar este archivo para que lo puedan ver. Voy a hacer todo lo posible de subirlo a YouTube. Y si ya está en YouTube, lo pueden ver las veces que ustedes lo necesiten. Ahora a continuación les voy a asignar la tarea. Así ya les queda. Cualquier cosita me preguntan. Cuídense mucho y estamos en contacto. Un beso.